Muy bien, al igual que en la clase de matemática, pues acá está la guía. Voy a quitar esto también, esto de acá. Y nosotros tenemos la guía de trabajo número 1, nuevamente el grado quinto bachillerato. Ahora el curso pues es física. Y acá aparece mi nombre y las instrucciones para poder trabajar con este curso, al igual que en matemática. Pero la diferencia es que en este curso el uso de calculadora dice que no será necesario. Sin embargo, aquí sí lo vamos a cambiar, ya que en este curso pues sí es necesario que nosotros utilicemos calculadora, ya que por el tipo de tema que nosotros vamos a estar manejando, sí vamos a utilizar nuestra calculadora. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a empezar acá con algunos conceptos básicos sobre lo que es física. Entonces, vamos a tener acá nuestro concepto de física. ¿Qué es física? Nosotros vamos a decir que física es la ciencia que se encarga del estudio de los fenómenos naturales. Muy bien. Entonces, eso es física. Física es la ciencia que se encarga del estudio de los fenómenos naturales. Cuando nosotros nos acabamos de cuando nosotros nos referimos a fenómenos naturales, nos estamos hablando a todo lo que nos rodea. Por ejemplo, cuando se mueve un objeto o cualquier objeto, ya sea una persona, un auto, un avión, no importa, cualquier objeto que tenga movimiento, nosotros acá en física nos referimos a él como cuerpo. Entonces nosotros podríamos decir, ¿por qué nosotros caminamos? ¿Por qué nos mantenemos sobre la superficie de la Tierra? ¿O por qué cuando nosotros lanzamos una piedra hacia arriba, por qué no sigue hacia arriba? ¿Por qué se viene hacia abajo? ¿Qué sucede en ese momento? Entonces, a ese tipo de cosas es a lo que nosotros nos referimos con fenómeno natural. ¿Sí? Si alguien dijera, por ejemplo, hablemos de un terremoto o hablemos de una tormenta, ¿sí? De un huracán, eso ya es un desastre natural, ¿sí? Es un concepto diferente. No es lo mismo desastre natural que tener el otro concepto que es fenómeno natural. El fenómeno natural, como dije, es todo lo que nos rodea, todo lo que puede tener movimiento, cómo se mueve, por qué se mueve. Entonces, a eso nos referimos nosotros con fenómeno natural. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un estudio, nosotros necesitamos dos cosas. Primero, poder observar lo que nosotros vamos a estudiar. Segundo, nosotros podríamos escribir lo que nosotros estamos visualizando. Pero en el momento que nosotros vamos a estudiar, nosotros necesitamos poder escribir de una manera numérica lo que nosotros estamos observando. Entonces, para eso, nosotros necesitamos poder medir. Y la medición, pues, se hace muy importante en este caso. Y existe acá la definición de medir. ¿Qué es medir? Para nosotros podemos decir que medir es comparar una magnitud con otra, que nosotros llamamos unidad. ¿Sí? ¿A qué nos referimos nosotros con esta parte? Bueno, veámoslo de esta manera. ¿Qué pasaría si nosotros tuviésemos acá una pizarra? ¿Sí? Tenemos una pizarra y nosotros queremos medir el largo de esta pizarra. Entonces, dígame, Pablo, ¿qué utilizaría usted para poder medir esa pizarra? 1 metro. Un metro. Muy bien. Usted utilizaría un metro. Este metro es al que nosotros le llamamos unidad de medida, ¿sí? O instrumento de medida. Y este metro, pues nosotros sabemos que tiene una longitud y que es la que nosotros venimos y comparamos. Entonces, si nosotros venimos y medimos ahora lo que es el largo y nosotros llegamos a decir, por ejemplo, que este tiene 2.5 metros. ¿Qué significa eso? Que el patrón de medida que utilizamos lo usamos 2 veces y la mitad.
Entonces, nosotros estamos usando un patrón de medida que se hace necesario cuando nosotros queremos medir. Entonces decimos que 2 veces y medio utilizamos lo que es el metro. Entonces, por eso es importante un patrón de medida. ¿Y la medida para qué? Para poder dar un valor numérico de lo que nosotros estamos midiendo o de lo que nosotros estamos trabajando. Bien, entonces a eso se refiere con que medir es comparar una magnitud con otra que llamamos unidad. Dice, la medida es el número de veces que la magnitud contiene a la unidad. Era lo que yo mencionaba. Si yo tengo 2 metros y medio, entonces estoy diciendo que usé 2 veces y la mitad mi unidad de medida, que en este caso es el metro. Entonces, nosotros hemos estado utilizando un sistema para poder realizar todas las mediciones. Y dice que ese sistema es el sistema métrico decimal. Dice que es un sistema de unidades en el cual los múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida están relacionadas entre sí por múltiplos o submúltiplos de 10. ¿Sí? Como es un sistema decimal, la palabra decimal me está diciendo que yo tengo que utilizar una base 10. Y es el que nosotros utilizamos. Cuando nosotros manejamos todos los números, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el infinito, nosotros estamos manejando en este momento un sistema decimal, donde la base de este sistema es una base 10. Entonces, el sistema métrico decimal dice que lo utilizamos para las siguientes magnitudes. ¿A qué nos referimos nosotros con magnitudes? Magnitud es lo que nosotros vamos a medir. Entonces, nosotros podemos medir longitud, que en este caso hablamos nosotros de un largo, de un ancho, como lo veíamos nosotros con la pizarra. Si quiero medir el largo de la pizarra, si quiero medir el alto de la pizarra, si quiero medir, por ejemplo, una calle, entonces nosotros hablamos en ese caso de longitud. Podemos medir también la masa. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, yo siento que ahorita he comido bastante y ahora quiero conocer mi peso, ¿sí? Aunque por el momento vamos a decir que eso es medir su masa, más adelante vamos a ver una diferencia entre masa y peso. Pero por el momento, pues, ¿qué hacemos nosotros cuando queremos medir? Bueno, nos vamos a una tienda, vemos ahí una maquinita de peso, nos subimos en ella y ahí nos indica cuál es el valor de nuestro peso. Entonces, también podríamos medir esta otra magnitud. Luego también podemos medir lo que es capacidad. ¿A qué nos referimos con eso? A volumen. ¿A cuánto nosotros podemos almacenar en algún recipiente? Por ejemplo, si queremos guardar agua, ¿sí? ¿Qué capacidad tiene para poder guardar? ¿Cuánta agua le cabe a esa parte? Entonces, a eso nos referimos con capacidad. Podemos medir también superficie. Por ejemplo, cuando nosotros queremos comprar un terreno, nosotros queremos saber cuánto mide ese terreno. Y normalmente nosotros decimos, este terreno tiene, por ejemplo, unos 10 metros cuadrados. Entonces, a eso nos referimos nosotros cuando estamos midiendo superficie. Y también podemos medir volumen, ¿sí? Que era lo que yo mencionaba hace un momento. Volumen y capacidad, casi que es lo mismo. Es cuánto nosotros podemos almacenar en algún recipiente, ¿sí? Y también podemos medir lo que es el tiempo, ya que nosotros pues normalmente este tiempo pues lo estamos midiendo constantemente. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, ¿cuánto tiempo va a durar la clase? La clase va a durar 40 minutos, va a durar 30 minutos, ¿sí? Entonces nosotros estamos midiendo tiempo. Y cuando nosotros hablamos de qué es lo que vamos a medir, longitud, masa, capacidad, superficie, volumen y tiempo, a eso es a lo que nosotros llamamos magnitud. ¿Sí? Entonces, el sistema métrico nos ayuda a nosotros a poder medir estas magnitudes. Y acá vamos a continuar. Dice que las unidades de tiempo no son del sistema métrico decimal, ya que están relacionadas entre sí
por múltiplos o submúltiplos de 60. Entonces, cuando nosotros medimos tiempo, no medimos en sistema decimal. El sistema decimal dijimos que tenía una base 10, mientras que el tiempo tiene una base 60. ¿Por qué? Porque yo digo, un minuto tiene 60 segundos y una hora tiene 60 minutos. Entonces, normalmente nosotros damos el tiempo en esas dos magnitudes, ya sea en segundos o en horas. ¿Sí? Entonces, de esa manera, pues nosotros podemos decir que el tiempo no está en sistema decimal, sino que el tiempo está en un sistema llamado sexagesimal, que es el que tiene la base 60. ¿Sí? Entonces ahora nosotros pues tenemos lo que es las unidades de longitud. Las unidades de longitud me dice a mí cómo es que yo puedo medir esa longitud. Entonces, anteriormente hablamos de que nosotros podíamos medir en metros. Sin embargo, algunas veces las medidas no son lo suficientemente adecuadas para lo que queremos medir, ya que a veces necesitamos medir cosas muy grandes o otras muy pequeñas. Por eso es que existen varias formas de poder medir. Dice, la unidad principal para medir longitudes es el metro. Así como lo mencionó Pablo hace un momento. Esta es la unidad principal para medir. Pero nosotros podríamos medir, por ejemplo, si queremos algo más pequeño en decímetro. ¿Qué es un decímetro? Es la décima parte de un metro. Si nosotros queremos medir algo más pequeño, si no queremos medir, por ejemplo, un pizarrón, si no queremos medir un lápiz, yo puedo usar un decímetro. Y si yo digo, este lápiz mide 2 decímetros, entonces estoy diciendo que mide 2 partes de 10 partes del metro. Eso significa que, para que nosotros lo entendamos mejor, un decímetro tiene 10 centímetros. Entonces, si yo digo que tiene 2 decímetros, entonces estoy diciendo que ese lápiz puede medir 20 centímetros. Entonces, estamos usando una unidad más pequeña. Puede ser en decímetro o también puede ser en centímetro, que es otra unidad más pequeña todavía del decímetro, ya que el centímetro literalmente es la centésima parte de un metro. Es agarrar un metro y dividirlo en 100 partes y cada una de esas partes es un centímetro. Si yo quisiera medir un borrador y yo digo, este borrador mide 3 centímetros, entonces yo sé que son 3 centésimas partes de un metro. Entonces, a esto es a lo que se le conoce como múltiplos y submúltiplos, porque son medidas derivadas del metro, ¿sí? Al momento de dividirla en partes más pequeñas. Entonces, eso podríamos hacer. Bien, ¿qué pasa si yo quisiera medir, por ejemplo, un sacapunta? Hay unos sacapuntas muy pequeños. Entonces, yo podría decir, bueno, el centímetro es una medida muy grande. Mejor lo voy a medir en milímetros. Si yo agarro un metro y lo divido en 1000 partes iguales, cada parte yo le llamo un milímetro. Entonces yo podría medir el sacapuntas y decir, bueno, este sacapuntas mide 11 milímetros. Entonces estoy diciendo que son 11 milésimas partes de un metro. Entonces también estoy usando una medida derivada del metro. Y como dije, a esta medida se le llama como submúltiplos. ¿Por qué? Porque son medidas más pequeñas del metro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Sandra, ¿vamos bien? Profe. Muy bien. Entonces, eso es cuando nosotros queremos medir medidas más pequeñas. Pero, ¿qué sucede si nosotros necesitamos medidas más grandes? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos venir y medir la calle. Si nosotros queremos decir, bueno, voy a medir desde mi casa, por ejemplo, hasta donde encuentre yo la esquina para que se termine la cuadra. Entonces, un metro va a ser muy pequeño para poder medir. ¿Qué significa eso? Veamos acá. En esta
en esta parte, nosotros vimos ya el metro y vimos que unidades más pequeñas puede ser el decímetro, el centímetro y el milímetro. Pero unidades más grandes. Yo podría decir, bueno, voy a medir en decámetros. Voy a ver cuántos decámetros hay en esta cuadra. Entonces, ¿qué es un decámetro? Un decámetro es el equivalente a 10 metros. Entonces, si yo digo lo siguiente, bueno, yo medí de una esquina a otra esquina y eso me dio 10 decámetros. Como cada decámetro tiene 10 metros, entonces yo podría decir que son 100 metros, porque 10 por 10 me da 100. Entonces, si yo digo, tengo 10 decámetros, pero cada decámetro tiene 10 metros, entonces 10 por 10 me da 100. Entonces, lo que yo tendría en realidad son 100 metros. Y eso es lo que yo podría estar midiendo. Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, voy a medir ahora 2 cuadras. Pero ahora medir 2 cuadras, decimos nosotros, como la longitud está creciendo, entonces podemos utilizar una medida más grande. Ya no voy a medir en decámetro cada 10 metros, sino ahora voy a medir en hectómetro. Un hectómetro es cada 100 metros. Una cuadra tiene 100 metros. Entonces, si yo mido 2 cuadras, yo podría decir que tengo 2 hectómetros, ¿sí? Yo puedo decir que tengo 2 hectómetros y como cada hectómetro tiene 100 metros, entonces puedo decir que esto es un equivalente a 200 metros. Entonces, como les digo, utilizamos nosotros estos valores cuando las medidas son muy grandes. Bueno, ¿qué pasaría si, por ejemplo, alguien quisiera medir la distancia que hay desde su casa hasta el colegio? Entonces es una distancia mucho más grande. Entonces alguien va a decir, no, no puedo medir cada 100 metros, porque la distancia es más grande. Entonces mejor voy a medir cada 1000 metros. Y a eso nosotros le llamamos un kilómetro. ¿Qué pasaría si alguien dice, bueno, resulta que de mi casa para el colegio existen 10 kilómetros, ¿sí? KM, así como aparece aquí, 10 kilómetros. Pero como cada kilómetro tiene 1000 metros, 10 por 1000, eso me da 10,000, ¿sí? Entonces yo podría decir que la distancia que existe entre la casa y el colegio son 10,000 metros, ¿sí? 10,000 metros. Pero, como indico, cuando las unidades o las medidas se hacen mucho más grandes, nosotros necesitamos siempre una medida adecuada. Y por eso es que existen los múltiplos y los submúltiplos. Así que, resumiendo, cuando yo necesito medidas más pequeñas a 1 metro, utilizo estas cantidades. Que puede ser decímetro, centímetro o milímetro. Y a eso nosotros le llamamos submúltiplos, porque son medidas más pequeñas. Pero cuando nosotros necesitamos medidas más grandes, entonces utilizamos lo que es el decámetro, que son cada 10 metros, el hectómetro cada 100 metros o el kilómetro cada 1000 metros. Y a esto nosotros lo conocemos como múltiplos, ¿sí? Cuando son más grandes son múltiplos y cuando son más pequeños son submúltiplos. Pero la base inicial es metro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Que para poder medir, nosotros necesitamos un patrón de medida. Y en este caso, estamos hablando de la longitud. Y para la longitud, nosotros usamos el metro. Y del metro podríamos usar también múltiplos y submúltiplos. Bien, entonces, avanzando un poquito más con nuestra guía, vamos a tener lo siguiente. Nosotros podemos generar algunas igualdades, ¿sí? Indicando lo siguiente. Un metro, si yo lo divido en 1000 partes iguales, entonces cada unidad va a ser
un milímetro. Entonces yo digo, un metro tiene 1000 milímetros. O podría decir, un kilómetro tiene 1000 metros, dependiendo de lo que nosotros estemos utilizando, ya sea múltiplo o submúltiplos. Pero esto es lo que me está diciendo es que la longitud es la misma, solo que está medido en diferente patrón. Uno está en kilómetro, el otro en metro. Y aquí arriba, uno está en metro y el otro está en milímetro. Pero la distancia que estamos midiendo es la misma. Esto es lo que nosotros estamos indicando acá. Dice, ¿para qué utilizamos el metro? Dice, el metro es empleado para medir el largo, el ancho y la altura de las cosas. Es decir, el metro se utiliza para conocer longitudes, que es lo que yo he estado mencionando durante estos momentos. Ahora, aquí aparece lo que es el sistema internacional, el sistema inglés y el sistema sexagesimal. Entonces, yo voy a resumir un poquito esto para que nosotros pues no tengamos que ver todo este texto, y este texto pues ya lo pueden leer ustedes y lo pueden trasladar a su cuaderno. Entonces, vamos a verlo de esta manera. Resulta que existían en diferentes países diferentes medidas. En la antigüedad, en España, decían lo siguiente: nosotros vamos a medir de acuerdo a las indicaciones del rey. Entonces, el rey decía, la distancia que existe desde mi hombro hasta la punta de mis dedos, eso es una yarda. Eso decía el rey. Sin embargo, no era posible decir que la longitud o la distancia iba a ser la misma. ¿Por qué? Porque si después cambiaban de rey y esta persona tenía un cuerpo diferente, tal vez podía ser más alto, podía ser más bajo. Entonces, no todas las personas tienen la misma altura y no todos tienen el mismo largo en los brazos. Entonces, con cada rey, todos decían lo mismo. Desde mi hombro hasta la punta de los dedos es una yarda. Entonces, la longitud iba a ser diferente dependiendo del rey que estuviera presente en ese momento. Y decían también, vamos a medir, si no en yardas, podemos medir en pies. ¿Y cuál era la medida del pie? Exactamente lo que medía el pie del rey. Pero nuevamente llegábamos a lo mismo, a que si habían reyes diferentes, entonces la medida de un pie iba a ser diferente. ¿Qué se hizo entonces? Dijeron, bueno, mejor vamos a crear un sistema de medidas y que todos los países puedan utilizar el mismo sistema. Entonces decidieron estandarizar un sistema de unidades y a ese sistema le llamaron Sistema Internacional de Medidas. Entonces dijeron, si vamos a medir longitud, que la longitud todos lo midan en metros. Si vamos a medir masa, la masa todos lo van a medir en kilogramo. Voy a poner aquí la parte kilogramo, en la parte de arriba metro. Si vamos a medir tiempo, que todos midan el tiempo en segundos, ¿sí? Entonces dijeron, usamos M para el metro, usamos kg para kilogramo y usamos S para el segundo. Sin embargo, dijeron también, bueno, en Inglaterra nosotros ya tenemos un sistema de medidas que, como indiqué, pues era lo que manejaba el rey. Entonces, por eso también en Inglaterra también se maneja un sistema inglés. Y también se maneja en Estados Unidos. Y dice, nosotros manejamos la longitud y la longitud no la medimos en metros, sino que nosotros la medimos en pies. La masa, nosotros no la medimos en kilogramos, sino la medimos en libras. Y aquí sí, LB. En la parte de arriba no puse porque pies, se escribe pies también. Y libras sí lo resumen como LB. Pero el tiempo en el sistema inglés también se mide en segundos, que en este caso sería S. Entonces dijeron, bueno, existen dos sistemas, un sistema internacional y un sistema inglés. Pero resulta que nosotros hablábamos de un sistema de base 60 y ese sistema también se llama sistema
sexagesimal. Y dijeron, bueno, aquí la longitud la vamos a medir en centímetro, cm, que sería el centímetro. Y vamos a medir, en este caso, la masa, la vamos a medir en gramos, que sería GR. Dice, la medimos en gramos. Yo creo que esta parte ya no se ve bien. Aquí, la voy a poner en esta parte, pero recuerden que es en la parte de abajo. Aquí. La masa la medimos en gramos, que sería GR. Y el tiempo, sí lo vamos a medir en segundos, que sería S. Entonces, existen estos tres sistemas de unidades de medidas. El sistema internacional, que mide la longitud en metros, la masa en kilogramo y el tiempo en segundos. Está el sistema inglés, que mide la longitud en pies, la masa en libras y el tiempo en segundos. Y el sistema sexagesimal, que mide la longitud en centímetros, la masa en gramos y el tiempo en segundos. Y luego dijeron, vamos a poder crear equivalencias de un sistema a otro para que nosotros podamos saber a cuánto equivalen las medidas. Por ejemplo, si estoy hablando del sistema internacional y tengo 1 metro, pero si yo quiero hablar del sistema inglés, se mide en pies. Entonces, ¿cuántos pies tiene 1 metro? Para saber que yo estoy midiendo la misma distancia. Entonces, esas son las comparaciones que nosotros vamos a ir haciendo, y a eso le llamamos conversión de unidad de medidas. ¿Por qué se llama conversión? Porque los convertimos de un sistema a otro. De sistema internacional lo podemos convertir a sistema inglés, o de sistema inglés a sistema sexagesimal, y viceversa. Se puede convertir a los tres sistemas. Por eso existe esto que llamamos conversión de unidades de medidas en los tres sistemas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, pues yo lo voy a dejar hasta acá también. Y el próximo día de clases, pues nosotros ya vamos a trabajar con algunas conversiones. Entonces, vamos a trabajar por el momento solo estas tres magnitudes: longitud, masa y tiempo. Vamos a aprender algunas conversiones y luego pues ya vamos a aprender otro tipo de operación, la cual nos van a ayudar a nosotros a plantear mejores nuestros números acá en física. Así que eso es todo por hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario que quiera realizar. ¿No? Muy bien. Entonces, esta parte de los sistemas de medidas no está en la guía. Esto que acabo de poner acá. Entonces, si gustan, tomen una captura. ¿Sí? O bueno, de hecho, yo ya tomé la captura. Ahorita se las voy a mandar por medio del grupo y lo vamos a dejar hasta aquí. Así que